Recientemente me hicieron una pregunta sumamente interesante. De hecho, estoy muy agradecido con aquella persona que me hizo la pregunta. Una joven que apenas está haciendo sus pininos en el cristianismo. Esta fue la interrogante de la chica. ¿Dios pudo evitar la creación de Satanás? Le respondí de esta manera. Tomando en cuenta tu peso y destreza, le dije a la chica, ¿podrías entrar a una habitación llena de pollitos y pisarlos hasta matarlos a todos? Bueno, después de su horror inicial, estuvimos hablando y ella comprendió que sí, que ella tenía el peso y la capacidad para aplastarlos a todos. Ella podía aniquilar a todos los pollitos. Pero también me dijo algo, que ella no lo haría porque al final de cuentas no es una asesina de pollitos. Y es que tener capacidad para hacer algo, pero no hacerlo porque no va conforme a nuestra identidad, no es una contradicción. Es una afirmación de nuestro carácter y que no estamos dominados por lo irracional. De hecho, poder hacer algo y no hacerlo por principios es lo que nos da un poder muy necesario, el dominio propio y conocimiento de mi autoridad. Esto lo digo porque a veces se quiere cuestionar. Hay una serie de enunciados que se hacen como para contradecir a Dios. Dios puede hacer una roca que ni él mismo pueda levantar. O sea, entonces, ¿puede o no puede? Si puede hacerla, entonces no es poderoso porque no puede levantarla. Y si no puede hacer esa piedra porque él todas las levanta, entonces no es poderoso. O sea, a veces son juegos de palabras. Y me gusta advertir sobre esto porque por ahí a veces nos quieren atrapar. Volviendo a la pregunta de la chica, también le dije así. Eso mismo ocurre con Dios. Dios pudo crear a un querubín que fuera incapaz de traicionarlo, pero no lo hizo porque Dios no es un fabricante de robots sin alma. Él es un creador de seres con libre albedrío que escogen amarlo o no, ser fieles o traicionarlo. Él hizo seres celestiales con libre albedrío y ellos decidieron qué hacer con su creador. Satanás y la tercera parte de los ángeles lo traicionaron. Las otras dos terceras partes eligieron permanecer con él. También con esto derribar ese mito de que los ángeles no tienen capacidad de discernir. Ellos ya discernieron. Desde antes de que el hombre y la mujer estuvieran en la tierra. Ellos tomaron su decisión. Y día a día la siguen sosteniendo. Con sus actos de maldad o bondad dependiendo si son ángeles caídos o son los ángeles que todavía le sirven al Señor. Volviendo al caso, Dios pudo habernos hecho incapaces de serles infieles. Él pudo habernos hecho así, con un apego automático e irracional. Ese apego sería instintivo y no tendría mérito. Repitamos nuevamente en nuestra mente esa expresión, libre albedrío. ¿Con qué palabra comienza esa expresión? Evidentemente ustedes ya lo descubrieron. Comienza con la palabra libre. Dios no nos hizo esclavos. No estamos atados. Tomamos nuestras propias decisiones, tenemos acceso a la recompensa de nuestros buenos actos voluntarios, eso sí, y diariamente asumimos las consecuencias de nuestros errores. ¿Por qué? Porque es lo justo. Además, Dios nos diseñó con la oportunidad de decidir, pero también con los recursos naturales, talentos, dones y habilidades para hacer posibles nuestras decisiones. Y por encima de todo eso, nos brindó instrucciones precisas y sabiduría para entenderlas. De hecho, cuando crea a Adán, cuando más bien lo forma el polvo de la tierra, le da instrucciones: fructificar, llenar la tierra, árala, hazla producir, hazla fructífera. Eva también recibió su instrucción. Porque de hecho, cuando los bendijo a ellos, antes de ser formado cada cuerpo, al género masculino y al femenino, se le dio esta bendición. Con esto, ya sabemos que se deben caer por su propio peso algunas acusaciones. Por ejemplo, se cae su peso cuando acusamos a Dios de muchos desastres. Por ejemplo, ¿por qué mueren de hambre los niños de África? Podríamos respondernos de muchas formas, pero ¿qué podría decirnos a nosotros Dios? Dios podría respondernos: porque los adultos no están haciendo su trabajo. Desde el principio ordené al hombre que labrara y guardara la tierra para que no faltara el alimento. Que haya hambre va en contra del propósito de Dios. Y él podría seguir diciendo: además di a África tierras muy vastas, hombres y mujeres fuertes para trabajarla, y llené sus subsuelos de riquezas minerales.
Sus naciones han enriquecido a muchos imperios de otros continentes y a tiranos locales, que han repartido mal los recursos y abusado a los pobres. Pero podríamos decir, sí, señor, pero en África tenemos desiertos. Y Dios podría decir, sé de desiertos. En uno inmenso hice prosperar a mi pueblo. Y ahí está la otra parte del problema. No me han confiado sus desiertos. Señores de África, se fueron en pos de sus ídolos y dichos ídolos no le han respondido. Siguen casados con falsos dioses y quieren mandarle las facturas a quien no es su esposo. Entonces esa recriminación más bien nos podría ser muy inconveniente si Dios nos hablara, porque Él nos dio todo para que no haya hambre en el mundo. El hambre en el mundo es causa de las decisiones del hombre cuando va en contra de la voluntad de Dios. Miren, de verdad, a veces parece que el Señor se dio un tiro en el pie con el libre albedrío, de verdad, ya que el libre albedrío es una razón para que muchos lo critiquen, pero realmente, ¿será justo vivir en un mundo que no tienes derecho a decidir qué hacer, qué amar, en qué creer? No sería justo, y recuerden, Dios es justo. Además, un mundo sin decisiones no sería un mundo con amor. Y recordemos que Dios es amor, así que es completamente lógico que el mundo esté impregnado de un amor que podemos nosotros elegir o rechazar. Busquemos el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo 30. Allí veremos que el libre albedrío es un precioso regalo que nos permite definirnos por encima de todas las especies, como seres inteligentes y con la opción de determinar nuestras vidas. Pero este capítulo también nos habla de un Dios justo, que por su propia naturaleza no deja de impartir la justicia. Dios siempre es Dios, así que también siempre es justo, con juicios que corresponden a nuestras decisiones. Ya que tenemos Deuteronomio 30, busquemos y leamos el versículo 19 y prestemos la atención a cómo nos confirma lo que hemos comentado por delante. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. En efecto, Dios pone la bendición y la maldición delante de nosotros. Nadie puede decir, no sé por qué Dios me maldice si yo hago lo correcto. Recordemos que el hacedor de la ley, que es Dios, es quien define qué es lo correcto. Si estoy mal, debo revisar ese libro de la ley. Seguramente al leer sus estatutos veremos por qué estamos sufriendo. Porque estamos sufriendo las consecuencias de actos que, según nuestro código personal, son buenos. Así como hacemos en la ley. ¿Por qué me pusieron la multa? Entonces busco el código municipal o busco la constitución del país para ver en qué he fallado. Y me doy cuenta que muchas veces la ley no va conforme a mis pensamientos, pero la ley es la ley. Y hay que respetar al hacedor de la ley. En Josué 24:15 nos habla de servir a Dios. ¿Y cómo le sirvo? De la misma manera que le serviría a una empresa en que trabajo o a un país al que pertenezco, cumpliendo con sus requerimientos, reglas y propósitos. Por ejemplo, nos parece completamente lógico servirle a un jefe haciendo lo que nos manda, pero no somos tan dóciles con Dios y preferimos servirle haciendo nuestras propias obras. Decimos, bueno, Dios debe estar contento porque dono a los pobres y ayudo a las ancianitas a cruzar la calle, aunque no cumpla sus mandamientos. Aquí está la pregunta interesante. ¿Podría yo hacer eso en mi empleo? O sea, no estar en la oficina porque estoy cruzando ancianitas en la calle y esperar que después mi jefe esté feliz y hasta que me dé un aumento. Estas comparaciones son necesarias y buenas para de repente ver cómo le estamos cumpliendo o no a Dios. Ahora leamos el versículo que les había anunciado. Leamos Josué 24:15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando tomo la libre decisión de no hacer lo que Dios me ordena, estoy sirviendo a otros dioses, a deseos, a impulsos, a ambiciones, a grupos que me influyen, a muchas otras cosas. Pero por justicia Dios no puede darme lo que corresponde a quienes sí le sirven.
sería promover la corrupción moral y la deslealtad. Usted no puede trabajar en la Coca-Cola y estar vendiendo Pepsi-Cola y esperar luego que la Coca-Cola lo ponga de empleado del mes. O sea, a cada quien lo que corresponde. En el Salmo 119, versículo 30, la Biblia nos guía para escoger bien cómo servirle a Dios. Para hacerlo debo exponer mis criterios acerca de lo que yo considero como servicio a Dios en comparación con sus mandatos. Por eso es que tiene que ser un acto inteligente. Yo le presento mis pensamientos a Dios y los comparo con lo que Él me manda. Es exactamente lo que haría en mi trabajo. Puedo tener proyectos personales en la empresa, pero les pongo a mi empleador para no errar y sufrir las consecuencias de usar el tiempo de la empresa para mis propios planes. Dice así el Salmo 119, versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Escoger la verdad de Dios es el resultado de preguntarle a Dios, a Él, qué es cierto y bueno. Al conocer su verdad, decido hacerla o no. Ahondemos más. Proverbios 1:29. En Proverbios 1:29, Dios en su absoluta y perfecta soberanía nos advierte que seguir su instrucción es sabiduría. ¿Y por qué no decirlo? Dios está seguro que su camino es perfecto y sería injusto que ocultara una información tan útil. Y como Dios no es injusto, no puede callar semejante verdad. Porque ahí también podemos decir, pero ¿por qué la Biblia está llena de mandamientos y estatutos y normas? Porque sería injusto que siendo esos estatutos, normas, leyes, los que me llevan a mí al buen camino, Él se lo ocultara. Usted le diría a alguien, mira, yo sé cómo tú puedes encontrar una mina de oro, pero mejor no se lo digo, y que sigas pobre, no sería justo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Proverbios 1:29. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ahí está, cuando yo no escojo el temor de Jehová, aborrezco la sabiduría y por eso esa sabiduría que se me es ofrecida no me permite, por rechazarla, alcanzar la vida plena. Para concluir, el Salmo 25:12 nos desafía a escoger el camino del sabio. Bien lo dijo el hombre más sabio de su época, que fue el rey Salomón. Él dijo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y en el versículo que leeremos a continuación se dice que es por ese temor que debemos preferir la instrucción de Dios. Leamos el Salmo 25:12. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él te enseñará el camino que ha de escoger. Como les dije al principio de este estudio, Dios no nos hizo esclavos. No estamos atados, tomamos nuestras propias decisiones, tenemos acceso a la recompensa de nuestros buenos actos voluntarios y diariamente asumimos las consecuencias de nuestros errores, como es justo. En lugar de cuestionar a Dios por darnos el libre albedrío, debemos disfrutarlo y entender que es la manera en que podemos dar, recibir y experimentar el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Disfrutar el amor de Dios y darle amor a Dios. Amar al prójimo y disfrutar el amor que ellos nos pueden dar. Por supuesto, de eso estamos hablando. Entonces, dándole muchas gracias a Dios porque nos permite conocer el verdadero sentido del libre albedrío, vamos a expresárselo a sí mismo en oración. Señor, muchas gracias por este tiempo donde tú nos sigues despejando de dudas, muchas sembradas por el mundo cuando se cuestiona ¿por qué hay hambre en África? Porque la respuesta es, yo los mandé a hacer alimento, a repartirlo, a ser justo, y no lo están haciendo. ¿Por qué hay violencia en la tierra? Porque mi Hijo, Jesús, les da la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no lo están buscando. Entonces empezar a desechar esos cuestionamientos y hacernos responsables. Esto es parte de nuestra madurez y apelar a ese principio de la madurez a aquellos que no creen. Tal vez nuestra realidad no es que estemos cuestionando el libre albedrío, pero lo vemos cuestionándolo en la sociedad, en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestros primos, tíos, familiares, amigos, compañeros, cuestionando a Dios. Cuando el Señor a nosotros nos proveyó desde el principio de instrucciones y una tierra abundante. Nos ofreció ya la compañera idónea a los varones y a las damas, el compañero, para hacer familia. Nos hizo el plan, nos dio toda la instrucción, su amor, su cuidado y nos dio la libertad de escogerlo a Él. Todas las advertencias de los beneficios de escogerlo a Él,
y con las consecuencias nefastas de no escogerlo. Porque no es un asunto de que ámame o ámame, sino que yo soy lo correcto, yo soy lo bueno, yo soy lo verdadero y no les puedo ocultar eso. Por eso hoy, Señor, te damos gracias por este tiempo. Sigue bendiciéndonos, llenándonos de sabiduría, de gozo y sobre toda cosa de entender que somos libres para amarte. Y ciertamente, ¿qué es la libertad? La libertad es el derecho de hacer lo que debo hacer. Sin restricciones, sin ataduras, sin pecados que me nublen, sin conflicto de la personalidad, que me impidan amar, que me impidan reconciliarme, que me impidan perdonar, que me impidan avanzar. Sin esas brumas, Señor, yo soy libre. Y ahí es donde yo entiendo que la verdad nos hace libres, como dijo Jesús. Gracias, Señor, por este tema. Te seguimos bendiciendo en nombre de tu amadísimo Hijo Jesús. Amén.